Hola, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Hoy en nuestra actividad síncrona número 2, correspondiente a estructura social y comportamiento humano. Primeramente, permítanme disculparme por la noche de ayer, que por motivos de falla eléctrica no me pude conectar. Les pido disculpas y bueno, aquí estamos para ir resolviendo en la medida de nuestras posibilidades y vamos a ir avanzando. Sean todos bienvenidos, ya varios se están incorporando a nuestra reunión. Voy a leer los nombres que tengo aquí. A lo mejor no son sus nombres, pero son los nombres que aparecen como usuarios. Alcócer, Francisco, Gunner, Luisana, Raimundo y Richard Laya. Bueno, sean todos bienvenidos, agradeciendo por el tiempo. Sé que es fin de semana y bueno, vamos a ir comenzando. Ya por aquí me están escribiendo. Buenas noches, Richard. Luisana, buenas noches. Alcócer, hola, buen saludo. Buenas noches, Francisco. Y bueno, vamos a darle inicio a nuestra actividad correspondiente a la noche de hoy, de actividad síncrona. Hoy vamos a abordar dos temas importantísimos, como son el comportamiento individual y colectivo, y también vamos a hablar un poquito, hola Raimundo, vamos a hablar sobre el contexto latinoamericano, vista desde la globalización. Para ello vamos a empezar con lo que es el comportamiento. El comportamiento humano, es la conducta humana, no existe en el vacío, no es un mero capricho. Se despliega siempre en un contexto en donde nosotros estamos trabajando, estamos viviendo, estamos siempre en constante movimiento. Y va a responder siempre a una respuesta, y esa respuesta va a ser de manera consciente, inconsciente, voluntaria, involuntaria, pública y privada. Este comportamiento que nos va a diferenciar a unos de otros nos va a permitir a nosotros establecer una relación entre el individualismo y el colectivismo. Cuando hablamos del individualismo, es la corriente liberal del siglo XIX que enfatiza la dignidad humana, la moral, los derechos humanos, los derechos a la libertad y a la autonomía frente a la sociedad. Las características de un individuo individualista, para que valga la redundancia, está centrado en sus propios intereses, defiende la libertad y la ética profesional como valores esenciales, aunque suelen practicar el aislamiento respecto a los asuntos sociales. Ahora, vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que es el colectivismo. Muchos establecen que esta relación de colectivismo-individualismo es antagónica, pero lo que no saben es que al nosotros definir el colectivismo, vamos a determinar que en ciertos momentos de nuestros días, de nuestras acciones, de nuestro desenvolvimiento diario, nosotros decidimos cuando nos volvemos una persona individualista y una persona colectivista. Ahora bien, definamos qué es el colectivismo. El colectivismo enfatiza la vida social, la constante interacción humana. El comportamiento surge espontáneamente, generado por dinámicas como las organizadas pero significativas. Emergen de comportamientos como modas, rumores, movimientos sociales, manifestaciones no planificadas, pero altamente influyentes. Dentro del colectivismo se dice que se construye el aprendizaje mutuo, es base del constructivista, la integración en las organizaciones familiares y obviamente permite esa interacción en la parte educativa y en la parte laboral. Uno de los principales aportes que tiene el colectivismo como corriente establece que la sociedad unida necesita la integración de todos sus miembros para avanzar hacia la obtención de objetivos comunes. Y eso está planteado dentro de las corrientes contemporáneas que trabajamos la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos que el colectivismo busca esa interacción social, mientras que el individualismo busca
siempre y cuando respetemos las intencionalidades bien particulares que tenemos cada uno de nosotros, siguiendo y respetando lo que es el autoconocimiento, la autorreflexión, la toma de decisiones y obviamente la responsabilidad ante estas. Nosotros podemos determinar en qué momento de nuestras vidas actuamos de manera individual y de manera colectiva. Estas dos corrientes van a darle peso a lo que conocemos como el humanismo social, que engloba lo que es la dignidad y los derechos. El humanismo es un movimiento del siglo XV que surgió en Italia y que revolucionó la comprensión del ser humano. Está fundamentado en la preservación de los derechos humanos, basado en el respeto a la vida, en la dignidad inherente a todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, color y género. Este humanismo ha transformado la conceptualización del ser humano como un sujeto de derecho, no como un sujeto de caridad o subordinación. Es decir, la transformación conceptual del ser humano no debe ir relacionada con la necesidad a pedir caridad o la subordinación de este, sino que es un sujeto de derecho, que el ser humano tiene toda la potestad de decidir, de tener derecho a la vida, de derecho a la alimentación, en fin, tiene derecho a formar parte de una comunidad, de una población, sustentado por leyes, por normas y por cada uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Esto se ha vuelto un legado perdurable de generación en generación, partiendo de las luchas por la igualdad de género y que han marcado los cimientos de la democracia de la época moderna. Ahora bien, nosotros debemos determinar cómo este comportamiento individual y colectivo se hace presente en 4 pilares fundamentales, donde el hombre, el ser humano, el individuo, comparte a diario o generalmente está en constante contacto con este. Obviamente vamos a hablar de la familia, la escuela, la religión y las redes sociales. Cuando hablamos de la familia es el fundamento de la conducta humana, es el primer ambiente de convivencia donde se transforman valores, principios morales, y su estructura ha evolucionado significativamente con el devenir del hombre en el tiempo. Comenzamos estableciendo una estructura de familias nucleares, madres, padres e hijos, que es esa familia idealizada, esa familia que todos queremos tener. Sin embargo, dentro de las transformaciones de la sociedad actual, hemos ido evolucionando en la formación de esas familias. Por ejemplo, tenemos las familias monoparentales, en donde un progenitor, por causa de divorcio, muerte, separación, diáspora, migración, ha tenido, ya no existe esa figura de los dos padres, y se transforma en una familia monoparental. Tenemos la incorporación de las familias homoparentales, donde existen padres del mismo sexo, y así cada familia genera sus propios valores, un dialecto único, su propia memoria sistémica, que según Luhmann es la evolución de la familia en la sociedad actual. Luego debemos hablar sobre la religión. La religión es ese vínculo trascendental. La religión debe ser establecida como ese vínculo entre el ser humano y lo divino, determinado por el comportamiento según el grado de la fe y tomando en cuenta la formación integral que cada uno de nosotros tengamos según la vinculación con la religión que tengamos. Latinoamérica es un país tan vasto religiosamente que el solo hecho de que exista un marco legal de libre culto permite las múltiples prácticas religiosas. Tenemos cristianismo, catolicismo, testigos de Jehová, santería y en fin, un sinfín de religiones.
Lo importante acá es que la religión va a connotar un valor agregado en la conducta porque existe ese vínculo directo con Dios, un ser supremo, un ser divino, en el cual cada uno de nosotros puede establecer una relación muy personal con él, y también se puede dar de manera colectiva cuando oramos, cuando hacemos labor social acompañados de la iglesia, cuando hacemos alabanzas, cuando hacemos oraciones, cuando cantamos, y cada una de estas nos va a permitir a nosotros comportarnos de manera diferente o de manera bien particular a la hora de estar solos o acompañados. El tercer punto es la parte educativa, es decir, la educación como segundo pilar transformador o formador del ser humano. La educación contemporánea busca formar seres críticos, reflexivos, con habilidades para adaptarnos y con ese adelanto de la resolución de problemas, de estar socializados, se fundamenta en un modelo de educación del siglo XXI, en donde los pilares transformadores de la educación van a ser aprender a ser, que es el desarrollo integral de la persona, aprender a hacer esas habilidades prácticas y profesionales. Como tercer punto tenemos el aprender a conocer, que es esa construcción activa del conocimiento, y por último tenemos el aprender a convivir, esas relaciones sociales solidarias que se van a dar dentro del contexto educativo. Dentro de esta transformación de la educación del siglo XXI, nosotros tenemos que el modelo constructivista es el aprendizaje es esencialmente activo, en donde cada uno de los miembros de un aula de clase tiene un conocimiento previo sobre un tema en particular, y que entre todos podemos generar una conceptualización que va a formar parte de de esa formación de aprendizaje que va a tener significativamente nuestro estudiante. Ahora, ¿cómo se hace presente la parte individual y colectiva dentro de nuestras aulas de clase? Obviamente, cada uno de nosotros como docentes sabemos que debemos trabajar la parte individual y la parte colectiva. ¿Cómo hacemos nosotros en la parte individual? Generando actividades que nos permitan a nosotros conocer íntegramente a ese individuo a través de una prueba, a través de las conversaciones, a través del análisis significativo que cada uno de nuestros estudiantes hace en las aulas de clase. Y en la parte colectiva, cuando hacen trabajo en grupo, exposiciones, en momentos en donde ellos deben generar a partir de la experiencia en el hogar, cómo se resuelven situaciones en el aula. Entonces nosotros debemos manejar estrategias que nos permitan explorar la individualidad, pero también nos permitan a nosotros desarrollar esa socialización, esos valores mancomunados, en donde el estudiante va a desarrollar ese potencial humanista integral que queremos para la transformación del hombre en este siglo XXI. Y por último tenemos el pilar de las redes sociales. Ya nosotros sabemos que las redes sociales se convirtieron en un boom del siglo XXI. Son espacios virtuales para que los individuos con intereses comunes puedan facilitarse su proceso de comunicación e información en tiempo real, con usos educativos, sociales, laborales, en fin. Que actualmente estas redes sociales estén generando riesgos por el uso excesivo o por el mal uso que se le está dando. Podemos encontrar situaciones donde vamos a ver
consecuencias como bajo rendimiento académico, trastorno del sueño, irritabilidad y adicción, ruptura de relaciones afectivas, encontramos el acoso laboral, el acoso escolar, encontramos situaciones donde se vulnera la seguridad de cada una de las personas. En fin, las redes sociales sí se convirtieron en esa puerta que durante mucho tiempo ha servido para comunicarnos en tiempo real con familiares que están en el extranjero, con personas que no conocemos pero que tenemos el mismo necesidades e intereses, y nos permite relacionarnos de una manera colectiva basado en nuestras necesidades e intereses y seleccionando con qué grupo social yo quiero entablar una comunicación, pero también de manera individual ha permitido que las personas se puedan relacionar y puedan hasta generar avatar que no les permita mostrarse como realmente son, pero les da la facilidad de una comunicación efectiva para ellos, pero con un trasfondo que en muchos casos es peligroso. Ahora bien, ya teniendo claro que durante esta transformación que nosotros estamos viendo del proceso sociohistórico de la familia, la escuela, la parte religiosa y obviamente en la parte de las redes sociales, nosotros debemos relacionar que los desafíos que enfrenta toda la región de Latinoamérica van a verse relacionados en 4 factores principales o particulares, que son la política, la económica y la social, y que van a recurrir directamente en la formación educativa que tienen nuestros niños, jóvenes y adultos con relación a problemas estructurales urgentes, como son las debilidades institucionales, las diásporas migratorias, la pobreza y la desigualdad y las crisis educativas. Ya teniendo esto claro, debemos ir desarrollando cuál será el segundo tema de nuestra noche de hoy, que va a estar relacionado con la globalización. Cuando nosotros hablamos de la globalización, debemos enmarcarnos dentro del contexto de Latinoamérica, viendo Latinoamérica como ese gran bloque que va desde la parte de México hasta Argentina. Cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de un gran mosaico, de una región compleja y diversa. Latinoamérica representa un tejido relacionado con realidades políticas diferentes, realidades sociales, realidades culturales, en donde la religión enfrenta simultáneamente procesos de modernización, herencia colonial, movimientos sociales emergentes y presiones globales, que redefinen las identidades y las estructuras institucionales que por generación y generación, es decir, año tras año, han predispuesto cómo Latinoamérica se ha desenvuelto. A través de la lente de la globalización, nosotros vamos a observar cómo las tradiciones ancestrales conviven con una dinámica de transformación, creando espacios de tensión, creando espacios de negociación, creando espacios de síntesis cultural que van a caracterizar la experiencia latinoamericana contemporánea. Nosotros debemos ver la globalización como ese proceso asíncrono en donde van a converger la economía, la política, la sociedad y la cultura, en donde ya no se habla de fronteras, sino que se habla de una intercambio comercial, cultural, económico, educativo, que busca la integración de todos los pueblos con la intencionalidad de los que están a favor, un crecimiento mundial, y los que están en contra pues establecen que no existe una igualdad en la distribución de las ganancias, de los beneficios para todos los miembros de un país. Ahora bien, veamos la globalización desde la visión política. Latinoamérica
tiene diversos regímenes políticos, algunos están en transición de democracia a dictadura, otros están atravesando desafíos institucionales permanentemente y defienden el panorama político regional. Existe la diversidad de regímenes como la democracia, el autoritarismo, tenemos países con políticas híbridas, tenemos monarquías que constitucionalmente coexisten con la región y que están transitando con una democracia que va desde los años 80 con oleadas de transformación estructural política y que aunque han tenido avances, muchos países de la región se han estancado debido a las desigualdades sociales que existen en esto. Otros desafíos que enfrenta la región ha sido la corrupción, la fragilidad de las instituciones, la polarización ideológica, las debilidades estadales y las limitaciones de consolidación de las democracias. Esto en la parte política. Ahora hablemos de las dimensiones sociales, cómo la globalización se ha hecho presente. Existen tres puntos importantes que marcan un proceso de globalización en América Latina y han sido la desigualdad extrema, los movimientos sociales dinámicos y la identidad plural. Cuando hablamos de la desigualdad extrema, existe una brecha impresionante en el valor de los salarios, en el acceso diferenciado de la educación pública y la privada, en el hecho de que existen servicios de salud precarios, que la concentración de la riqueza se les da a algunos pocos y esto ha hecho que no existe una estabilidad económica. Cuando hablamos de los movimientos sociales dinámicos, han existido por muchos años la lucha indígena, la lucha feminista, ambiental y por justicia social. La transformación del tejido político ha visto inmiscuido esos problemas en la transformación de lo que es la cultura en los países de Latinoamérica. Y por último tenemos las identidades plurales, la inserción de etnias, de género, de clases, de orientaciones, configuran la experiencia social un poco más compleja. Es decir, estamos en un proceso de transformación, de adecuación y en un proceso de asimilación de que existen diferentes formas de actuar y de proceder, que existen diferentes formas de pensar y obviamente existen diferentes formas de orientación, de clases, de género, de figuras que se están viendo con constante choque con la envergadura de las historias pasadas, de parientes, de familiares que no quieren una transformación o no aceptan el cambio que se está viniendo presentando con el tiempo, en la inclusión de religiones, en la inclusión de género, en la inclusión de política, y que esto ha generado un proceso de cambio de mentalidad en la parte joven social y la antigua, y esto ha generado choques culturales dentro de los países de la región. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que nosotros venimos con un legado indígena donde existe la cosmovisión ancestral, las lenguas originarias, los conocimientos tradicionales enraizados en la identidad regional, y que esto forman un peso imprescindible en la historia que nos permite a nosotros reconocernos como parte de un bloque latinoamericano. También dentro de esa transformación social debemos verlo como una transformación cultural, porque este vasto bloque pues está un conglomerado de música, de literatura, de arte, de danza, que reflejan las fusiones entre lo tradicional y lo moderno. Esto ha hecho que la influencia externa haya mermado lo que es el proceso sociohistórico cultural de nuestras regiones con la transculturización. Muchos piensan que una de las características nefastas que tiene la globalización es el hecho de que los pueblos han perdido su idiosincrasia, han perdido su historia, han perdido su cultura. Y
no lo ven como una simple transformación o reconocimiento de que otras culturas se hagan presentes en América Latina, sino que lo ven como una especie de borrador que está haciendo que la juventud desconozca sus orígenes. Eso ha generado una transformación a nivel cultural y educativo que nos hace un llamado de atención en donde nosotros como padres de familia, docentes, debemos apoyar el rescate de nuestra cultura autóctona y de nuestro acervo histórico-cultural para que esa historia no se pierda y se convierta en una historia viva. Ahora bien, nosotros en Venezuela también estamos viviendo esa globalización en casos específicos de integración y de crisis. Recordemos que dependemos de una era petrolera en donde la explotación del crudo siempre fue nuestro mayor soporte económico y que la crisis de los últimos años ha hecho que se haya desarrollado en nuestro país una especie de un desequilibrio multidimensional donde ha colapsado lo económico, las migraciones masivas, la crisis humanitaria, el aislamiento político, han hecho que la globalización en el contexto de Venezuela sea frágil constitucionalmente y obviamente no se logre esos avances que muchos plantean como el crecimiento económico, el crecimiento cultural, el intercambio comercial y que no hemos visto esas potencialidades que muchos autores establecen que dentro de las bondades que tiene nuestro país, la dinámica política y económica no logran concatenarse para salir de una crisis económica ya vivida por muchos tiempos. También nos encontramos con dinámicas transnacionales donde la diáspora venezolana, las remesas internacionales, las redes migratorias, la reconfiguración de los lazos familiares y comunitarios pues han escalado a nivel internacional y que vista desde otro punto de vista la globalización del venezolano ha llegado a muchos países, pues hemos visto una globalización en donde nuestra cultura ha llegado a transformar la gastronomía a nivel mundial, a la llegada de la arepa hasta Alaska, hasta Corea, hasta Japón, que nuestros bailes típicos pues formen parte de esa transculturización positiva, pues también ha hecho que Venezuela se haga parte de una transformación que ha nacido de situaciones no meramente positivas, pero que dentro de lo que son las características de la globalización ha trascendido mucho más allá de la frontera. Entonces, más allá del multiculturalismo, de la transculturización y de la transformación de la idiosincrasia del venezolano, pues hemos trascendido en lo que es el acervo histórico-cultural de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro la transculturización ha mermado en las memoria sociohistórica de nuestra juventud y de nuestros niños. ¿Cuáles serían los retos y oportunidades que nosotros nos hemos planteado? Obviamente debemos desarrollar un proceso en donde la desigualdad social debe ser reducida al máximo nivel, donde el desarrollo sostenible y el proteger nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza, nuestros recursos sea un valor o un crecimiento económico inclusive más importante que la explotación petrolera. Y obviamente necesitamos robustecer esa innegable necesidad que tenemos de transformar, de
cambiar, de actualizar nuestra historia a través de una inquietante pero fructífera transformación sociohistórica cultural desde adentro hacia afuera. Ahora bien, esta unidad lo que quiere dar a entender es que nosotros tenemos el reto como padres, como jóvenes, como futuros psicólogos, de no dejar perder esa historia viva que tiene nuestro país, y que con la llegada de las culturas asiáticas, de las culturas de otros países, no podemos darle mayor auge a estas para que las nuestras desaparezcan. Un ejemplo bien palpable fue un mes atrás, ¿no? ¿Vale? Principios de este mes, con lo del Halloween. Lo hablo desde mi perspectiva como maestra, muchas escuelas celebraron el Halloween de una manera bien particular, pero cuando yo pongo en una balanza la llegada del carnaval, a veces deja de ser tan importante como la llegada del Halloween. Entonces ahí vemos donde el proceso de transculturización pues no es tan positivo en lo que es nuestro acervo histórico cultural. No sé qué piensan ustedes de esa pérdida de identidad de nuestro acervo histórico en las escuelas específicamente. Si alguien quiere opinar. El micrófono lo pueden abrir y opinar. ¿Cómo estás? Mira, con respecto a ese tema, o sea, considero que ahorita hay muchas más personas que viajan constantemente al exterior y precisamente tratan de traer esas experiencias y si tienen hijos, o sea, básicamente están formándolos vamos a decir que con esa experiencia global, y bueno, y cada quien se queda básicamente con lo que más le gusta. Entonces ahí es donde quizás empieza esa transculturización, porque en las escuelas, o sea, tengo vamos a decir experiencia de que lamentablemente el tema cultural venezolano sí se enseña, se educa, pero no se le da énfasis como a otras festividades, y aquí es donde entra también la estructura económica, porque sabemos que esos días son muy comerciales, se venden cualquier cantidad de disfraces, comidas, se hacen fiestas, entonces son todas esas aristas que juegan justamente en esas fechas, igual que el día de los enamorados, el mismo Halloween, el día como en México, que también celebran el Día de los Muertos, y eso también se ve mucho. Por aquí también he visto muchas personas con ese tema. Entonces, más allá de un tema cultural, también influye mucho la parte económica. Sí, y también los modismos, la influencia de estas culturas extranjeras pues están haciendo presentes gracias a la globalización. A ver, aquí alguien me escribió, colocó, debe ser en el centro. En Guayana tenemos muy presentes nuestros carnavales. Muy buena acotación. Ajá, sí. Hay estados en Venezuela donde su potencial cultural pues ha tenido un arraigo bien particular, pero también hemos visto lugares donde se ha mermado lo que es el fomento de nuestra cultura bien autóctona, ¿ok? Sí, y allí también considero que las redes sociales también juegan muchísimo, porque bueno, es esa ventana que quizás no existía unos años atrás, y bueno, las personas pueden ver absolutamente todas las culturas de todos los países, y bueno, y deciden adoptar con las que más tengan afinidad. Si no tienen afinidad con las venezolanas, entonces ahí es donde comienza todo también. Sí, y empezamos a mezclar una cantidad de información que tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? O llega el momento en el que le preguntamos a un chico, mira, ¿qué es Halloween? No sé, nos disfrazamos y ya.
pero tiene otra connotación que muchos lo que han leído, pues tiene otra connotación histórica que no tiene nada que ver con el disfraz. Exactamente. Bien. En este cuestionario número 2 se hizo de la misma manera que el cuestionario número 1. Se colocaron 28 preguntas con opciones múltiples. De esas 27 preguntas, se extrajeron las 10 preguntas que están dentro del cuestionario que ustedes van a realizar, y ninguna pregunta tiene ambigüedades, no presenta inquietudes en el que ustedes, concha, les querrá decir una cosa o la profesora es una conchita de mango. No, trato de evitar eso, ¿ok? Para que ustedes, al momento de elaborar su banco de preguntas y respuestas, pues tengan las opciones, tengan la certeza de que esa es la respuesta correcta, ¿ok? Como siempre les digo, si se les genera alguna inquietud con alguna pregunta, pues me pueden escribir y yo estaré bien atenta para responderles, darle la solución a su actividad. Me acabo de dar cuenta que mi teléfono se apagó, entonces la actividad síncrona quedó grabada hasta el minuto 35 minutos con 58, y voy a proceder a cerrar esta actividad síncrona, pues por obvias razones, y con la acotación de que si tienen alguna duda, pues me escriben al privado o por foro de dudas, y allí estaré resolviendo sus inquietudes, acompañándolos, porque mi intencionalidad en este periodo académico es ser ese tutor que los va a acompañar durante este mes. Es decir, tenemos hasta el 1 de diciembre para resolver nuestro cuestionario, y allí estaré yo hasta ese último día apoyándoles si tienen alguna inquietud. Así que me pueden escribir y estaré atenta para responderles. Me despido hasta una nueva oportunidad, y cualquier cosa me escriben, estaré atenta. Chaito.